La Universidad La Yancha, institución de educación superior pública, regional y vinculante, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Departamento de Género, Política y Cultura y la editorial Ediciones LER, les saluda muy cordialmente y agradece su presencia a la presentación del libro Luis Emilio Recabarren, Cartas Inéditas, correspondencia con Carlos Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile, del autor y compilador Jorge Gallardo Favo, editor general de la editorial Ediciones LER. Luis Emilio Recabarren nació en Valparaíso el 6 de julio de 1876. Se comenzó a desempeñar como tipógrafo a los 14 años. En 1984 se incorporó al Partido Demócrata y en 1903 fue fundador y director del periódico El Trabajo. En 1905, cuando se radicó en Antofagasta, publicó el periódico La Vanguardia y de forma posterior fue electo diputado de tal ciudad en 1906 y luego fue despojado de su cargo y tras ellos fundó en Iquique el diario El Despertar de los Trabajadores. El 4 de junio de 1912 fundó el Partido Obrero Socialista junto a Elías Laferte, Salvador Barragol y Teresa Flores. Y 10 años más tarde, los días 1 y 2 de enero, se celebró en Rancagua el cuarto congreso del Partido Obrero Socialista, donde se aprobó adoptar el nombre Partido Comunista de Chile, lo que transformó a este congreso en el primer evento del PC. De forma posterior, fue elegido diputado en Antofagasta para el periodo 1921-1924. En 1922 viajó a Rusia al segundo congreso de la Internacional Sindical Roja en Moscú y al año siguiente escribió Rusia Obrera y Campesina, donde relató su experiencia tras conocer la revolución bolchevique. Bueno, y finalmente falleció el 19 de diciembre de 1924. Pero también, ¿quién fue Carlos Alberto Martínez? Él fue un obrero y político del Partido Socialista de Chile, senador por la tercera agrupación provincial Aconcagua y Valparaíso entre 1945 y 1961, en 2 periodos consecutivos, y por la primera agrupación provincial Tarapacay Antofagasta entre 1939 y 1945. También fue diputado por la séptima agrupación departamental Santiago I Distrito entre 1933 y 1938, en 2 periodos consecutivos. También fue ministro de Tierras y Colonización durante la vicepresidencia de Juan Esteban Montero entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre de 1931 en la Junta de Gobierno de la República Socialista, entre el 5 y el 16 de junio de 1932. Y en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda desde el 24 de diciembre de 1938 al 28 de septiembre de 1939. Otros datos importantes que es necesario conocer de este personaje es que comenzó a trabajar a la edad de 12 años en una barraca de maderas. Posteriormente, y también debido a un accidente de trabajo, ingresó a la imprenta Universo, en la cual estuvo por más de 20 años, donde aprendió los oficios de litografía, encuadernación y linografía. Luego abrió un taller de imprenta hasta el año 1944. Él además fue corresponsal de los periódicos sindicales La Reforma de Santiago, El Trabajo de Tocopilla y El Despertar de Iquique. Y además dirigió el periódico de la Federación Obrera de igual nombre. Ahora vamos con el resumen del libro, para que estén ahí al tanto de qué se trata esto, de acuerdo a lo que vamos a conversar. Entonces, el libro. Bueno, sucede que en el Archivo Nacional se depositaron un conjunto de cartas inéditas que fueron escritas por Luis Emilio Recabarren entre 1912 y 1921, las cuales hacen referencia a su labor como periodista obrero y sus relaciones con las secciones del Partido Obrero Socialista POS a lo largo del país, además de la disputa vinculada a la división del Partido Demócrata y Carlos Alberto Martínez, uno de los fundadores del POS en Santiago, que en 1933 se transformó en uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile. Cabe destacar que las cartas fueron enviadas meses previos a la creación del Partido Obrero Socialista hasta el hito en el que se transformó en el Partido Comunista de Chile, ¿ya?
En estas misivas es posible evidenciar sus años de cárcel y represión, se pueden captar rasgos de la personalidad de Recabarren, también como la estrategia que tuvo para construir este nuevo partido socialista tras el quiebre con los demócratas, donde también está la fundación de un medio de comunicación como lo fue el Despertar de los Trabajadores en 1912, y se observa cómo lograron mantener el activismo en el Partido Obrero Socialista. E incluso también podemos apreciar que este diario tuvo corresponsales en diversas ciudades de Chile e incluso en el extranjero, por ejemplo, también para el Despertar, específicamente en Berlín y París. También se aprecia la evolución de las concepciones políticas de Recabarren, el compromiso con los movimientos sociales de la época, el especial énfasis que ponía en la conmemoración, en las conmemoraciones en realidad del 1 de mayo, entre otros aspectos que posibilitan conocer, analizar y comprender su obra. Primero que nada, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia. Veo que hay hartos jóvenes, estudiantes acá de la facultad, supongo, y a los académicos también que han podido acercarse para conocer de esta publicación. Ante tu pregunta, Carmen, este legajo de cartas, que eran la comunicación que tenía Recabarren desde Iquique con Martínez, Carlos Alberto Martínez, acá en Valparaíso, nos muestran mucho de la actividad de la época que ya vamos a hablar más adelante. Este legajo de cartas no se sabe quién lo entregó en el Archivo Nacional. Suponemos que ha sido parte de la familia de Carlos Alberto Martínez, pero estas aparecieron después de la dictadura a disposición, y Jorge Gallardo Pefaur, que es el editor de la editora LER, que yo vengo a representar, él las recogió, hizo una compilación porque vio el valor que tenían de mostrar cómo era Recabarren en estos medios que habían en la época. Bueno, la historiografía es una disciplina, al igual que otras disciplinas, ¿no? Que se nutre de la revelación de nuevas fuentes. Es uno de los motores, según historiadores, metodólogos, ¿no? Que no son muchos, pero es la revelación de nuevas fuentes lo que abre el debate nuevamente a interpretaciones históricas nuevas. También se puede hacer debate en historiografía, en todo caso, con las fuentes ya inéditas que estén, ¿no? Con nuevas interpretaciones. Pero cuando tenemos fuentes nuevas, evidentemente la repercusión dentro de la disciplina es inmediata, porque van a ir ahí los historiadores a revisar qué dice esto de nuevo y qué nuevas hipótesis podemos levantar al respecto. Entonces, la revelación de las cartas inéditas nos insta al debate, ¿no? Al debate historiográfico. Esa es primera cosa. Es una muy buena alternativa para conocer cómo era el mundo de la época, ¿no? Qué es lo que pensaba Recabarren, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y en ese sentido creo que el aporte es sobre todo en comprender tempranas cosas que ya están ahí. Por ejemplo, la preocupación por los derechos de la prensa. Es una cosa muy, muy interesante y que ya está ahí en Recabarren en 1916, por ejemplo, ¿no? No quiero hacer, como dicen ustedes, spoiler, ¿no? Pero solo como un datito, ¿no? Él creía que venía una represión sobre él a propósito de las organizaciones del 1 de mayo, y entonces llama a sus compañeros a organizar una manifestación y a prepararse a defender los derechos de la prensa. ¿Fijan? Y esto a su vez sirve entonces como nuevo insumo para poder abrir debates al respecto, como les digo, ¿no? Sobre las grupos. Eso. A través de las cartas es posible evidenciar la vocación transformadora y democrática de Recabarren, como un hombre inquieto, agudo, viajero, entre otras características propias de la personalidad. Por lo mismo, sería interesante conocer cómo surgió este líder. Estimados amigos y amigas, quisiéramos primero, como Ediciones LER, agradecer a quienes hacen posible que hoy estemos presentando este libro, Cartas Inéditas, de Luis Emilio Recabarren. Agradecemos al Departamento de Género, Política y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha por su interés en la presentación de este libro. También al académico señor Aníbal Pérez y a la periodista señorita Carmen Amanda Jara por su presentación y antecedentes de esta obra. Ediciones LER es una iniciativa editorial del sitio web www.luisemiliorecabarren.cl y del colectivo Luis Emilio Recabarren. Es una organización sin fines de lucro
gestionada y financiada por sus propios integrantes y no tiene vínculos algunos de administración o gestión con otras organizaciones similares o partidos políticos. Nuestro propósito es promover la historia, la identidad y el pensamiento social y crítico de nuestro pueblo y también abrir camino a otras voces protagonistas y fundamentalmente traer al presente la vida y obra siempre vigente de Luis Emilio Recabarren. Agradecemos también vuestra presencia en esta cita y conocer de esta recopilación de Jorge Gallardo P. Faur, editor de Ediciones Ler, y en representación con mucho agrado mostramos estas cartas que son de la mayor importancia para conocer más de Luis Emilio Recabarren y su relación con uno de sus más cercanos colaboradores, principalmente aquí en Valparaíso, el dirigente del Partido Obrero Socialista, Carlos Alberto Martínez. Seguramente los asistentes habrán escuchado muchas veces hablar sobre la figura y trabajos de Luis Emilio Recabarren, serrano, el líder de los trabajadores que falleció en 1924 a los 48 años de edad en Santiago, en circunstancias muy poco claras, vistas desde nuestra actualidad, catalogada en la época como un suicidio, pero que hoy con los medios de investigación que se cuenta, deja grandes dudas si aquello no fue un homicidio, de quien ha sido sin lugar a duda el fundador del más grande movimiento sindicalista en la historia de Chile y su labor a comienzos del siglo pasado. La vida de Recabarren, hombre de extracción proletaria, obrero tipógrafo de oficio, estuvo llena desde su adolescencia por una constante de esfuerzo, análisis de las circunstancias que vivía el país y con una sed de aprendizaje enorme para comprender de la mejor manera la sociedad que Chile tenía en la segunda mitad del siglo XIX, y en los inicios del siglo XX. Esa hambre de conocimiento en las más variadas áreas del desarrollo humano lo convirtieron en un hombre culto, a pesar de no tener gran formación escolar. Preocupado de la educación, del teatro, de la justicia, de la prensa y la política, que lo llevó a Luis Emilio Recabarren a tomar un lugar de la mayor importancia y crear las nuevas formas de organización que no existían hasta esas décadas, fijando una postura crítica de la propiedad de los medios de producción, las relaciones laborales que se estaban dando y el lamentable resultado de la explotación capitalista que lo puso en la encrucijada de no dejar que las cosas continuaran como estaban. A lo mejor alguno de ustedes, y hago un paréntesis, tiene ideas de cómo podría cambiarse la sociedad, de acuerdo a cómo ustedes ven la sociedad actual. Y en el fondo es lo que le motivó a Recabarren a trabajar en esto, planteando reformas revolucionarias, optando por defender a los desposeídos, explotados y a reconocer la lucha de clases sociales que componían la sociedad chilena de esa época. Antes de continuar explicando por qué surge este liderazgo, les invito a que vayamos a hacer un breve recorrido histórico de lo que había vivido el país unos cuantos años antes de la aparición del líder. Recabarren, por lo que se ven en estas cartas, es un hombre perseverante, firme, bastante tosudo, duro en ocasiones, pero con nortes bastante claros de lo que él pretendía o quería hacer como organizaciones sociales. Bueno, en sus cartas Recabarren escribió que la actividad revolucionaria consistía en convencer a la mayoría, pero por otra parte también dijo que su quehacer consistía en una labor pedagógica del activismo militante para erradicar la llamada ignorancia en el movimiento obrero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Recabarren, sin lugar a duda, era parte de una tradición, yo me atrevería a decir que es lo que conocemos como la ilustración en términos más clásicos, ¿no? En el sentido popular, por cierto, ¿no? Entonces tiene esta idea un poco del obrero ilustrado, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas primero sobre la mayoría, yo creo que eso evidencia un rasgo histórico importante, que es la preocupación democrática. A un tiempo esta parte, y a propósito de los 50 años de golpe, surgieron voces bien complejas, ¿no? Que argumentaron de una u otra manera, sobre todo los sectores más conservadores de este país, de que la izquierda nunca había tenido una valoración por la democracia, ¿no? Fue parte del debate público, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy se acusa a sectores importantes de la izquierda de no ser democráticos, abiertamente. Lo dicen, por supuesto, los sectores que defendieron un golpe de Estado, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, para ser sueltos de cuerpo no hay ningún problema. Entonces,
¿Qué es lo que demuestra esto? ¿Y por qué esto me interesa? ¿No? Porque la preocupación por la mayoría es una preocupación democrática, ¿no? Entonces, lo que va evidenciando esto es que esta idea de que la izquierda no valora la democracia no es tan así, ¿no? La verdad es que existen fuertes argumentos históricos para demostrar que la izquierda sí estuvo preocupada por la democracia y sí estuvo preocupada precisamente por la mayoría, por el convencimiento de la mayoría. En Recabarren está la preocupación, sobre todo, esto lo ha demostrado bien Rolando Álvarez, ¿no? La preocupación sobre las masas. Esto se le ha llamado al interior del Partido Comunista como el recabarrenismo, ¿no? Que es simplemente la preocupación por el trabajo de las masas, es decir, que el partido tiene que estar inserto en las masas. Y eso es una preocupación de mayoría, a mí me parece. Entonces, en síntesis, a mí me da la impresión que en Recabarren lo que está de muy temprano es la preocupación. Por cierto, la democracia no entendía en el sentido quizás más liberal clásico, como lo entenderíamos hoy día, ¿no? Tiene matices al respecto, pero en el sentido de derechos, en el sentido de universalidad, está presente ahí. Y sobre el rol del educador, pero claro, piensen ustedes que la educación del mundo popular no se consolida de manera estable, sino bien entrado del siglo XX, ¿no? Entonces, incluso previo al golpe militar, siempre tenemos el orgullo de decir y defender nuestra educación pública, ¿no es cierto?, que existía, pero para ser justo, esa educación pública tampoco alcanzaba a toda la gran demanda de educación que había en Chile. Siempre le digo a los estudiantes, ¿no?, que Chile previo al golpe, si bien avanzó en importantes procesos de democratización, esto no era Suecia, ¿no? Esto era un país subdesarrollado. Y entonces, la preocupación de Recabarren por la educación tiene que ver con eso, con la necesidad de los sectores populares de autoeducarse, ¿sí? Y eso es más bien propio de una mirada ilustrada clásica, como la tenía incluso el propio Marx, por lo demás. Esto no fue una casualidad, no fue que un tipo medio loco, o medio díscolo, o medio de mal genio se le ocurriera empezar a mover a la gente, mover a los trabajadores, mover a los obreros de la salitrera. Y sobre esto yo quiero, especialmente porque veo que acá la gran mayoría son estudiantes, me imagino de ciencias sociales, quiero leerles algo porque hay cosas que no se conocen o en general están dispersas en muchos libros, en muchas publicaciones. Yo les quiero hacer una pregunta aquí y si alguien lo puede, me lo dice. ¿Conoce alguno de ustedes cuál era el pliego de peticiones de los obreros de las salitreras que después fueron masacrados en la escuela Santa María? ¿Alguno de los alumnos? Con el respeto de los académicos, que estoy seguro que lo conocen. Miren, ¿por qué pregunto esto? Porque lo que en esos momentos los obreros pretendían cambiar, encabezados por Luis Emilio Recabarren, no eran cosas locas, ni perdidas, ni exageraciones, ni cosas imposibles, eran cosas tremendamente básicas. Se las leo así cortito. Suprimir por completo el sistema de fichas y vales. Pago de jornales al tipo de cambio de 18 peniques, porque los sueldos estaban catalogados de acuerdo a cómo estaba el salitre en Londres. Permitir el libre comercio en todas las oficinas, que como habían pulperías que eran de los mismos dueños, no podían comprar cualquier cosa, ni en cualquier parte. Que los cachuchos son unas instalaciones donde se paraban los jóvenes adolescentes como ustedes y tiraban el caliche para que se moliera, una especie de molinos. Que los cachuchos debían cerrarse con rejas de fierro para impedir las continuas desgracias que sufrían los operarios, que caían y quedaban molidos, ahí mismo. Que en todas las pulperías debería haber balanza y vara, porque como se dice vulgarmente, se los piturreaban con el peso en lo que les vendían. Que se habilitaran en las salitreras, en los establecimientos salitreros, lugares para fundar escuelas, porque los obreros no estaban solos, tenían familias, ¿ya? Que los empresarios no arrojaran el caliche que ellos calificaban como de mala calidad y no se lo pagaban a los obreros. Que las personas que habían tomado parte en esa organización no fueran reprimidas o destituidas de sus puestos. Que en caso de que una oficina, por obra y gracia del dueño, decidiera parar,
se le pagara a los trabajadores por lo menos una indemnización, algo, 10 días, 15 días por parar el trabajo. Y que todo eso se reduciría a una escritura pública. Ese fue el pliego de peticiones que se hizo por los obreros antes de que fueran masacrados. Entonces, por lo que me pregunta Carmen, yo quiero leerle a ustedes algo que tengo preparado respecto a cómo se llegó a esa situación. Cómo Chile tuvo esa salitrera y esos obreros en esas condiciones. Sin desviarnos demasiado del tema central, permítanme la digresión sobre cómo la sociedad chilena se estaba, comillas, ordenando después de la Guerra del Pacífico, que fue años antes. Los orígenes reales, no siempre divulgados claramente por la historia oficial, y que los chilenos de estas nuevas generaciones, nosotros todos incluidos, hemos recibido, conocido y aprendido en nuestras aulas. Es cierto que Chile en 1879 contestó a la agresividad del dictador golpista boliviano Hilarión Daza, que siguiendo consejos del Perú, aprovechó de reflotar un tratado secreto que habían suscrito años antes entre ambos países, Perú y Bolivia, al que trataron de sumar incluso a Brasil y Argentina para darle un cuartelazo a Chile y quitarle las salitreras de Antofagasta a los empresarios chilenos. Antofagasta estaba en manos bolivianas, pero habían empresarios chilenos que tenían allá salitreras. También es cierto que Daza, faltando al tratado existente, que además existía con Chile y Bolivia, con una cláusula básica que decía respetar por 25 años al menos no subir el impuesto al salitre de esa zona, explotado por empresas chilenas, su objetivo fue embargar y luego rematar la salitrera de Antofagasta para beneficio de las empresas peruanas de Tarapacá, que era peruano. Porque allí la producción de Antofagasta significaba la más grande competencia en el mercado inglés del salitre para el salitre peruano de Tarapacá. Es cierto entonces que Bolivia y Perú pusieron la mecha del inicio de una guerra que pensaban ganar y que el Estado de Chile, defendiendo a empresarios chilenos, ingleses e hijos de ingleses que eran dueños de esas instalaciones de Antofagasta, los de Casa Biggs, Hardy, los Walker, los McKeever, los Eastman, los Edwards, ¿te suenan? Y otros tantos, todos miembros de la oligarquía nacional y relacionados fuertemente con parlamentarios, parientes de generales y comandantes de ejército y de la armada, dueños a la vez de haciendas y minas de carbón en el sur, de las minas en el norte del país, de bancos, de puertos, de ferrocarriles. Ellos, esa aristocracia, plutocracia, intercedieron y presionaron con sus influencias para que el gobierno de la época en Chile contraatacara con la toma por la Armada de Chile del puerto de Antofagasta el 22 de febrero de 1879. Estamos viendo cómo se inicia la Guerra del Pacífico. Ahí se desató el inicio de la guerra. El resto del evento bélico no lo voy a relatar porque ustedes lo conocerán, pero los resultados ¿saben cuáles fueron? ¿Saben ustedes qué ocurrió durante el transcurso de la guerra con la propiedad de las acciones de las salitreras peruanas de Tarapacá? Perú había nacionalizado su salitrera y cuando había estallado el conflicto procedió a vender las acciones de sus instalaciones, de las salitreras de Tarapacá, que eran la mayoría por lo demás. ¿Saben ustedes quiénes fueron los principales compradores de esas acciones? El inglés Thomas North, la empresa Biggs y muchos empresarios chilenos a través de interpósitas personas. ¿Saben ustedes qué pasó después que terminó la guerra? Tras la derrota del ejército boliviano primero y luego el peruano en la casi final batalla de Huamachuco en 1883 en el norte de Perú, que el gobierno chileno reconoció la propiedad de las salitreras peruanas, ahora en poder a los tenedores de acciones, entre comillas. Es decir, a los oligarcas chilenos e ingleses que quedaron así dueños de esos medios de producción. ¿Te queda claro? Todo esto luego de las muertes en muchas batallas de miles de soldados chilenos, peruanos y bolivianos, cuya sangre quedó regada en la pampa salitrera tarapaqueña y en todo el territorio de Antofagasta, antes administrado por Bolivia y ahora considerado chileno. Los soldados y oficiales que sobrevivieron después de este, comillas, servicio a la patria, fueron licenciados, en términos militares se llama dados de baja, con míseros pagos, y la mayoría devueltos a sus lugares de origen,
El regimiento de Talca, de Linares, de Concepción, de todas partes. Los devolvieron. Porque Chile quedó en una condición muy pobre después de la guerra. Más pobre, por supuesto, quedó Bolivia y Perú. Pero esa es la situación. Sin trabajo, con pensiones vergonzosas, lisiados, sin brazos o piernas, muchos enfermos de cólera, paludismo o fiebre perniciosa. ¿Saben lo que es la fiebre perniciosa? En la época no se sabía lo que era. Ellos llamaban así a los desconocidos virus. Todo esto como resultado de 3 países hermanos que habían quedado en la miseria producto de una guerra armada para defender los intereses de las oligarquías. Ojo, no de la patria solamente, de las oligarquías de cada país, especialmente la chilena. Pero también muchos soldados quedaron deambulando en el norte y obtuvieron como única alternativa trabajar en la salitrera. Esta historia la vivió muy de cerca mi bisabuelo, que siendo oficial de un regimiento chileno y después de sobrevivir a 4 de las principales batallas, se quedó en Iquique, ahora chileno, como ferretero vendiendo herramientas para la salitrera. Veamos brevemente qué pasaba en la salitrera después de la guerra. De las más de 50 salitreras que se reiniciaron en Tarapacá después de la guerra, tomen nota de cómo funcionaban. La extracción y acarreo de salitre durante los primeros años era absolutamente manual y rústico. El proceso del chancado del salitre, del caliche se llama, la roca que extraen materia prima, y su elaboración eran altamente rudimentarios. Requería de mucha mano de obra para picar los bloques, recogerlos y cargarlos en la pampa para trasladarlo en carreta a la salitrera, cargando a mano los cachuchos donde se molía antes de convertirlo en salitre. Donde no importaba que hubiesen jóvenes, casi niños, ancianos y una gran cantidad de los enganchados del sur que llegaban alucinados por las promesas hechas de mejor futuro que en el campo chileno, abandonado y pobre. Ese campo donde muchos habían dejado sus orígenes y sus padres, trasladándose a vivir en casuchas de calamina en el norte. ¿Sabes lo que es la calamina? Planchas de zinc, que eran las murallas de las casas, sin agua potable, sin water, pasando fríos y calores horribles propios de la pampa, creyendo en las promesas de los que lo habían trasladado. Se juntaron entonces con muchos de estos soldados que quedaron abandonados recibiendo el llamado pago de Chile. Ese es el pago de Chile. De ahí surgió esa expresión. Para ahora servir a los mismos explotadores, pero de otra manera, solamente cambiando el fusil por la pala y la picota. Cada día las condiciones eran peor para los obreros. Las mujeres parían sus hijos sin tener la menor asistencia, muchas veces falleciendo ambos, con riesgos enormes laborales. Los jóvenes morían cayendo después de estar parados sobre los cachuchos. Se engañaba a los obreros pagándole con fichas que les obligaban a comprar en las pulperías que eran de propiedad de los mismos empresarios inescrupulosos, para tenerlos así amarrados a vivir permanentemente en sus instalaciones sin poder moverse a trabajar en ningún otro lugar más digno, convirtiendo una relación de trabajo en una verdadera esclavitud. ¿Han leído ustedes los puntos de la petición? Bueno, es lo que yo les leía antes. Recomiendo enormemente que los conozcan. Estos ejemplos son solo una pequeña enumeración de las horribles condiciones del pueblo frente a sus literales explotadores. Y así es como el germen de justificada rebelión estaba sembrado. Y sobre la estéril arena nació la semilla. Algunos dirigentes empezaron a recorrer las salitreras al enterarse de las injusticias y muertes que allí estaban ocurriendo. Y en principio formaron pequeñas organizaciones mutualistas de carreros, talabarteros, barreteros y muchos otros oficios. Y en el marco de las diversas batallas políticas que tuvo Recabarren, en la página 71 del libro dice lo siguiente: vivo en una completa inseguridad, esta plaza está dominada por un matonaje almacenista compuesto de gariteros, taberneros y rufianes de la peor especie, que nada les detendría a realizar un crimen. E incluso también, en otras páginas del libro, habló sobre una amenaza judicial y persecución ilegal por el Bonete, y solicitaba la organización de un mitin de protesta y propaganda en pro de los derechos de la prensa. Entonces igual es interesante ese tema, ahí agradezco que puedan
comentar usted en relación a cómo él propició esto también, entendiendo que igual los orígenes de la libertad de prensa en Chile vienen desde 1823. Para aportar algunas cosas más generales sobre el tema a propósito de tu pregunta, ¿no? Hay que como desmistificar la historia de nuestra democracia. En Chile existe una larga tradición que siempre ha pensado a nuestra democracia y nuestras instituciones como desde una lógica excepcionalista. Cuando digo excepcionalista, lo que quiero decir es que siempre Chile se ha pensado, no sé si han escuchado esto, algo así como los ingleses de Latinoamérica, ¿no? Como que somos como la casa pituca en el barrio pobre, ¿no? Tuvimos la mala suerte de nacer en Latinoamérica, una cosa así, ¿no? Y entonces Chile siempre se piensa más estable, más democrático, ¿no? Y claro, evidentemente tenemos diferencias con nuestros países hermanos latinoamericanos, no cabe la menor duda, así como también tenemos semejanza, ¿sí? Entonces yo creo que estas cartas de Recabarren, y a propósito de la pregunta que tú haces, Amanda, ayudan a desmitificar ese excepcionalismo, ¿no? Ya lo hacía a propósito lo han hecho diversos autores, pero si yo lo vinculo con lo que dice Recabarren a propósito de esto, los procesos electorales en Chile nunca fueron muy limpios, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Pero hoy son un poquito más limpios que antes, ¿no? Fíjense ustedes que para el tiempo de Recabarren, ya desde el siglo XIX, los procesos electorales eran luchas brutales, ¿no? Para el periodo post-independencia, por darles un ejemplo, los pipiolos, comillas liberales, así como los pelucones, tenían verdaderas tropas de personas con misiones específicas para impedir que la gente llegara a depositar los votos. Habían apretadores, arrebatadores y asaltantes. Eso está largamente estudiado, o sea, grupos de choque que impedían que la gente lograra votar. De hecho, en ese tiempo, como no sé si ustedes saben, pero no existía lo que nosotros tenemos hoy día como carnet electoral. Había algo así como una calificación, ¿no? Y lo que hacían, por ejemplo, los policías locales eran que tomaban las calificaciones de su tropa y las guardaban en el armario y se las prestaban solo al momento de ir a votar. Entonces, cuando Recabarren cuando se despliega electoralmente, es una cultura absolutamente brutal en términos electorales, no es como lo conocemos hoy, ¿no? Que el fin de semana pasado hubo primarias, ¿no? Y entonces uno va y está el CERVEL, y está el carnet, y es más o menos todo tranquilo. La verdad es que en ese tiempo no era así. Hoy por hoy son estudiantes de Derecho la mayoría que están acá, pero ustedes saben perfectamente cuáles son sus derechos, cómo son los procedimientos electorales, que no puede haber campaña, que lamentablemente está cerrada la botillería, ¿no es cierto? Se hace muy fome ir a votar hoy día por lo demás. Entonces, en ese tiempo eso era un cambio brutal. Era brutal. Asalto a locales, represión de policía, peleas, robo de urnas, etcétera, ¿no? Entonces, Recabarren en ese contexto se está desarrollando. Además, claro. Pero eso era muy propio de la época. O sea, en ese momento, en la época, los demás países tampoco tenían voto universal, ¿sí? Es un proceso que se va dando paulatinamente. Y además, como dice el voto censitario o restricciones al proceso electoral. Entonces, eso, las cartas de Recabarren creo que sirven para desmistificar un poco nuestra propia historia y mostrar que en realidad este país tenía tantos problemas como el resto, ¿sí? Y con respecto al otro, bueno, ya lo dije, ¿no? Los derechos de prensa, ¿no? Efectivamente, en la tradición de Recabarren, en la tradición del movimiento obrero, existe preocupación por la defensa de los derechos. Y la idea de defender derechos, valga la cosa, es una idea moderna. Lo que éramos no es una idea moderna, ¿no? Y ahí está presente. ¿Se fijan? Entonces, a mí me parece, insisto, y para no aburrirlo más, las cartas de Recabarren, a propósito de eso, lo que muestran es que tempranamente en el mundo popular existe preocupación por los derechos, como bien lo describía acá el colega, ¿no es cierto? Tempranamente, y las exigencias del movimiento obrero y del mundo popular nunca fueron irracionales. O sea, fíjense, el petitorio que acaba de leer nuestro compañero, eran peticiones bastante razonables, digamos. No vi ninguna petición así como acabar con el capitalismo, que de igual manera es razonable, ¿no? Pero en ese momento esas demandas tampoco lo eran,
Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Bueno, en relación al movimiento también es importante destacar que hay hubo un gran nivel de organización de la Cáritas, como uno de los medios de comunicación de la época. Entonces, ahí, de hecho, algunas se pregunta si cómo se habrán llegado a la felicidad a tiempo. Entonces, se agradece un análisis sobre esto, pensando también en las herramientas disponibles en la época, y que también gracias a la ardua y comprometida labor del Partido Obrero Socialista se transformó en el Partido Comunista de Chile. La sociedad chilena en esos años, estamos hablando de 1880 aproximadamente, estaba todavía conformada por el Partido Conservador y Liberal, como dice Aníbal. Entonces, derivó en 1887 recién en una organización política que se llamó el Partido Demócrata, fundado por don Malaquías Concha, que tenía en su comienzo características de interpretar a sectores populares, pero en años posteriores quedó absorbido por su origen pequeño burgués, no estaba compuesto por obreros, por proletariado, y por su connivencia con el gobierno liberal de Ramón Barros Luco, y por lo cual la producción de las, ¿para quién? Para el régimen en ese momento, la producción de las salicheras era fundamental, porque sobrevino la Primera Guerra Mundial y su precio se vio muy elevado en el mercado mundial, el salitre. Por tanto, no había tiempo de preocuparse de obreros, de sus condiciones, de los reclamos. Eso era algo de menor importancia. Luis Emilio Recabarren, junto a otros que formaban parte del Partido Demócrata, entre los cuales está a mucho orgullo mi abuelo, Salvador Barragol, hijo de ese oficial que yo les hablaba que vendía en ferretería, todos miembros de ese Partido Demócrata se alejaron de él por su negativo cambio para los trabajadores. Y así fueron 25 personas, incluidos ellos, los dirigentes fundadores del Partido Obrero Socialista, que se reunieron el 6 de junio de 1912 en una espontánea asamblea entre muchos sombreros y humo de cigarros. Como nos relata Andrés Sabela, escritor antofagastino, en su libro Norte Grande, y don Sergio Grez en Historia del Comunismo en Chile. Esta organización pasaría, el Partido Obrero Socialista, 10 años después, el 1 de enero del año 22, como lo decía Carmen, en Rancagua, en el Congreso, a convertirse en el Partido Comunista de Chile y afiliarse a la Roja Internacional. Allí entonces surge un líder imprescindible que visualiza que había que conectar a los trabajadores de todas las salicheras con sus comunes problemas e injusticia y crea formas para llevar su discurso a todos. Formas a través de prensa escrita, como esos diarios que ustedes ven ahí, cuando no existía la difusión por radio ni otros medios, salvo el telégrafo, la prensa y las cartas como formas de comunicarse. Pues de ahí la validez de estas cartas inéditas. Entonces este obrero tipógrafo y sus compañeros crean un diario. El diario era así, 3, 4 páginas, y salía semanal o a veces diario, pero era generalmente semanal. Entonces crean el Despertar de los Trabajadores, boletín semanal que se financiaba gracias al apoyo de los obreros, que lo compraban y se lo traspasaban de mano en mano. El que realmente, como indica su nombre, despertó las conciencias de los obreros y los unió para luchar contra la injusticia. Luego y sin descanso fueron juntos creando numerosos diarios como Justicia, que ustedes lo ven ahí, El Pueblo, y otros más en diversas regiones de Chile, Tocopilla, Copiapó, Concepción, Santiago. Los empresarios en el gobierno y su mano armada ya habían desatado represiones sangrientas en muchos lugares. La huelga de la carne, que habrán escuchado ustedes, en 1905, la de la Plaza Colón en Antofagasta en 1906, la matanza en Iquique de la Escuela Santa María el 21 de diciembre de 1907, donde los dirigentes, los obreros y sus familias fueron virtualmente asesinados. En miles por los regimientos que habían quedado, ojo, de planta permanente después de la Guerra del Pacífico. Los mismos que después, en 1891, habían derrocado al presidente José Manuel Balmaceda, porque sus planes de cambios de Balmaceda atentaban contra la propiedad y los intereses de los oligarcas.
Como pueden apreciar, la minoría dueña del país, usando las Fuerzas Armadas, repetiría estos nefastos episodios en nuestra historia tantas veces como lo requirieran. Es en este escenario donde Luis Emilio Recabarren escribe desde el norte iquiqueño con riesgo de cárcel y represión a sus compañeros de otras regiones para difundir la palabra del socialismo, que sería luego del comunismo chileno. Así es que mantiene un nutrido intercambio epistolar con su compañero Carlos Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile, la antecesora de la CUT, la FOCH, que se extienden desde abril del 1912 hasta el 21 con destino a Valparaíso. Se registra un riquísimo intercambio de labor y cooperaciones conjuntas para realizar, incrementar y difundir la lucha de la causa de los trabajadores. Dichas cartas, mantenidas en resguardo, estuvieron extraviadas por muchos años y se encontraron posterior a la dictadura en el Archivo Nacional. Leer cada página de estas cartas inéditas nos permite comprender cómo era la diaria labor de este destacado, único e imprescindible hombre que tuvo la visión de que Chile se merecía ser un país con más justicia social, pero la que no se conseguiría sin lucha, aunque esto conllevara el costo de su vida. Sin embargo, hoy día, y se los leo a ustedes que son jóvenes, no debemos olvidar los versos que nos dice la cantata Santa María de Iquique, cuando nos recuerda permanentemente: ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad. ¿Es Chile un país tan largo? 1000 cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resueltos para luchar. Eso es una verdad absoluta. Hay una transición de las cartas a los mensajes vía telégrafo. Entonces igual es interesante porque ahí Recabarren responde a Alessandro Ipano, al expresidente de Chile. Y ahí también Alessandro le responde a él un mensaje, pero es importante que ustedes puedan ver el libro, la verdad. Sí, sí, porque si empezamos a contarlo todo, bueno. Entonces, para continuar, me gustaría que pudiesen efectuar un análisis del significado político contingente de estas cartas, dado que las mismas nos realizan una invitación a repensar la batalla por las ideas. A propósito de lo que decía de Alessandri, ¿no? Solo para contextualizar, Alessandri representa a los 20 una salida, algunos historiadores llamado de corte populista, como en términos bien sintéticos. El sistema, el patrón oligárquico como un exportador basado en la exportación de salitre, en estricto rigor, y una oligarquía como una forma de dominación más bien cerrada, revientan los 20. La cuestión social lo hace reventar. Dicho en un lenguaje ya como quizás marxiano clásico, el conflicto de clase se pone sobre la mesa, digamos, ¿no? Se hace visible. Y de eso va a tener dos salidas, ¿no? Hay tres tesis respecto a la oligarquía, que niega el conflicto de clase y niega la crisis de la cuestión social. Salvo ciertos sectores de los conservadores que empiezan a decir, mire, ¿sabe qué? Igual no es tan bueno que los pobres sean tan pobres, deberían ser un poco menos pobres, porque si no, Dios se va a enojar. Pero en general la élite tiene una mirada muy distante de eso. Lo segundo es la salida de Alessandri. La salida de Alessandri es una salida de corte populista, que paradojalmente va a terminar centrándose a propósito de todos los conflictos con Ibáñez, ¿no? Y un poco la idea es que el conflicto de clase se tiene que conciliar en el Estado. El Estado es el árbitro del conflicto de clase, ¿no? Y para eso se tienen que entregar ciertos derechos sociales básicos a los trabajadores. Eso para prevenir una revolución bolchevique. De hecho, Alessandri lo que le dice a la élite es, a su canalla dorada, si no le entregamos derechos a los trabajadores, se nos viene la revolución bolchevique encima. Eso es lo que dice Alessandri. Por tanto, Alessandri de igual manera tiene una lectura reformista para la época. Y por último, la tercera patita es la de Recabarren. La diferencia de Recabarren es que Recabarren tiene una salida más bien revolucionaria en el sentido de transformación estructural, ¿sí? Y eso implica un nivel de exigencia mayor a los sujetos populares. Hay un libro clásico esto muy interesante que yo recomiendo, que es de Julio Pinto y Verónica Valdivia, que se llama Revolución Proletaria o Querida Chusma, ¿no? Entonces analizan cómo se comportaron los sectores populares con la variante o recabarrenista o alessandrista, ¿no? ¿Y cuál creen ustedes que fue el resultado? Es que los sectores populares estuvieron mayoritariamente en ese caso y en esas elecciones por Alessandri, ¿sí? ¿Por qué?
Porque Recabarren le exigía al mundo obrero una moralidad superior, un compromiso militante, ir del trabajo al sindicato a la casa. Le exigía que los obreros no podían ser borrachos, ¿no? Tenían que cambiar sus costumbres. Recabarren era como un profeta, un evangélico, así, era un incombustible, un tipo que no sé, como decía aquí el compañero, hasta tosudo, si ustedes quieren, ¿no? Chocaba con la red, pero iba. Era un convencido, digamos, de esos que son absolutamente necesarios en todas las épocas, ¿no? Y en cambio Lezán le daba lo mismo, pues le podía regalar copete igual a los obreros, digamos, si votaban por él, no le generaba conflicto moral eso, pero vale, para Recabarren no. Entonces, ¿cuál es a propósito de tu pregunta, ¿no? Finalmente, ¿cuál es como el valor y todo esto, ¿no? Yo creo que, y a propósito de la batalla de las ideas, que es la pregunta final, ¿no? Yo creo que Recabarren es como lo que dice la canción, ¿no? o el verso, ¿no? Son de los imprescindibles, ¿sí? Son de los imprescindibles, ¿sí? Hay pocos de esos, hay pocas de esos, de ellas, ¿no? Hay poco y pocas de eso. Hay que tener cuerpo, hay que tener energía, hay que tener voluntad, hay que tener convencimiento, ¿sí? Y Recabarren es uno de ellos, fundamental en la lucha por la idea. Los demás seres humanos normales, como nosotros, aportamos desde nuestro lado un poquito, ¿no? Pero Recabarren es de los indispensables. Y yo me atrevería a decir, y con esto cierro, que la reflexión de Recabarren es una síntesis de lo que va a ser la reflexión de la izquierda chilena y finalmente que esto va a decantar en la vía chilena al socialismo. Es decir, es una vía que es democrática, es una vía que es transformadora y que es además institucional y crítica de la institucionalidad al mismo tiempo, a caballo de la institucionalidad. Eso es muy de la esencia de la izquierda chilena. Muchas gracias. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado durante el siglo XX si en la primera mitad del siglo XX no hubiera existido un tipo como Recabarren. Habría surgido otro líder seguramente con características parecidas, porque estos líderes tienen su propia forma de ser, pero lo que los moldea son las circunstancias que se están viviendo, en la sociedad que se vive. Hoy día vemos en la sociedad nuestra de que hay, condiciones tan diversas, la tecnología está cambiando tan rápidamente que no alcanzamos ni a darnos cuenta para tener una visión global de lo que es, para dónde va la sociedad. Y surgen ideas de todos los sectores, todas respetables por supuesto. Y yo creo que la validez que tiene reflexionar sobre lo que pasaba a comienzos del siglo XX en Chile es porque podemos distinguir que en medio de toda la oscuridad que había, en medio de toda la oscuridad, la pobreza, el virtual esclavismo, como decía antes, que existía en esa faena, que hoy día sería inaceptable. Hoy día yo creo que ninguno de ustedes aceptaría trabajar en esas condiciones. Y cada día la sociedad incorpora más a los jóvenes. Ninguno de ustedes podría haber votado en esas elecciones de comienzo del 1900, porque no tienen propiedad, yo supongo, ¿eh? O sea, capaz que hay aquí uno que tenga mucho, pero no tienen propiedades. Veo que hay muchos menores de 25 años y veo que hay mujeres que tampoco podrían haber votado por ningún motivo. Eso era el voto censitario. Había que ser dueño de propiedades, tener más de 25 años y ser hombre, y así se podía votar. Entonces, la democracia de esa época no es la democracia que nosotros conocemos hoy día, que todavía es perfectible, que cuesta entenderla, que hay gente que no le gusta, que le gustaría algo más dictatorial a lo mejor, o más extremo. No, pero se ha progresado, la sociedad progresa, pero no progresa por casualidad. No progresa quedándose viendo la tele en la casa o estar atento a las redes sociales solamente. Progresa porque hay personas, como lo fue en ese momento Recabarren, que pudo detectar que las falencias, los problemas que tenía la sociedad de ese momento necesitaba que alguien lo dirigiera. Y no le pongamos nombre, no le pongamos color,
Yo soy comunista, pero no me importa. Yo tengo grandes amigos que tienen otras ideas. Podría haber sido socialista, que fue un partido que apareció después. Podría haber sido ecologista, ¿no es cierto? Tantas líneas que hay de pensamiento y que hay que respetarlas. Pero el problema está en que esa gente necesita el apoyo de las mayorías. Y si puedo decir algo sobre lo que ocurre actualmente, ¿ustedes saben cuántas de las personas que votan en Chile tienen alguna conciencia clara de su derecho o una tendencia, o están inscritos en un partido? No todos, o por lo menos tienen una tendencia política que puedan haber definido en su vida, no porque se lo obligó el padre, no porque, no sé si me explico, por mutuo, por convencimiento directo propio de la persona, política o religiosa, ojo, no más del 30%. El 70% de las personas que votan en Chile, que pueden votar, muchos no van a votar, pero el 70% de las personas que votan en Chile son personas que se dejan llevar por la ola, por lo que dice la tele, por lo que dicen las redes sociales, por las fake news, por los medios de comunicación, que sabemos en qué manos están. ¿Me explico? Entonces, por eso en Chile es muy difícil que se pueda avanzar, progresar, porque las personas no quieren participar muchas veces. Y se compran barato algunas situaciones de descalificación de la política. Y la descalificación de la política y de la democracia es el principio para que los poderosos ganen siempre. Este libro fue dedicado a don Carlos López Vila. ¿Les puedo leer lo que dice al final? Claro, por favor. Ahí está. En memoria de Carlos López Vila, obrero salitrero cuyo ejemplo de vida sigue vivo en quienes lo conocimos. Ahí nos pueden explicar, por favor, quién fue. Carlos López fue un dirigente salitrero, ¿ya? Trabajador de las salitreras del norte, que vivió toda esa época. Él fue alcalde de Ovalle en los años 76, fue exiliado, detenido y torturado, fue relegado al sur por varios años, fue dirigente y presidente de la Chifem, de los pensionados. Y bueno, esta persona, amigo y conocido de nuestro editor Jorge Gallardo Pefaur, a él le dedicó el libro.